Esto es Mentes Perversas, los exterminadores humanos más despiadados que ha arrojado nuestro planeta. Hoy vamos a revisar la historia de uno de los personajes más abominables de la segunda mitad del siglo XIX, Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el monstruo de Milwaukee. Nacido el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, fue criado en una familia de clase media, aparentemente en circunstancias normales, pero poseedor de una mente totalmente retorcida. Escribió con tinta roja páginas de dolor de la forma más atroz, las cuales marcaron con crueldad la historia de esta región. Vital, extrovertido y mimado por sus padres, a Jeffrey además le encantaban los animales y jugar con ellos. Tras 3 cambios de domicilio, inexplicablemente se volvió en extremo retraído. Le regalaron un perro al que amaba con locura, pero ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo. Su padre lo observaba y para impedir que llegara a más, casi forzándolo, lo animaba a relacionarse con otros niños, a fin de que no desarrollara un complejo de inferioridad. Cabe señalar que, conforme fue creciendo, sus padres se alejaron cada vez más de él. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres se fue desmoronando y para Jeffrey no era extraño verlos discutir constantemente, por lo que huía con frecuencia de casa y solía perderse en el bosque, donde acrecentó su pasión por los animales. Haciendo énfasis, los observaba para comprender cómo eran estos por dentro, es decir, en su comportamiento. Así comenzó su obsesión por recoger animales muertos a los que metía en una bolsa de basura, llevándolos al patio trasero de su granja, donde en medio de la obscuridad y soledad los diseccionaba y deshuesaba. En plena época del desarrollo de su adolescencia, Jeffrey desató una insana afición por el placer compulsivo, lo que comenzó a marcar su conducta y acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los privaba de la vida ferozmente. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron lo único que le causaba excitación y placer. Jeffrey estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes hacia sus bajos instintos y privar de la vida enfermizamente, de modo que, en un intento por olvidar sus pensamientos compulsivos, comenzó a beber. Más tarde detonó lo que comenzaría en una serie de asesinatos, alejándose de todas las relaciones que sostenía durante la época de sus estudios, anulando total interés por fomentar las relaciones sociales. Llegó un punto en que ya no pudo más. Sus fantasías le quedaron cortas. Necesitaba ahora llevarlas a la dimensión real. Fue en verano de 1978 cuando cometió el primer y cruel crimen. Volvía a su casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar, en el cual recogió a un joven llamado Stephen Hicks. Jeffrey le invitó a pasar a su casa para seguir bebiendo cerveza y fumar CBD. Y cuando Hicks dijo que se tenía que ir, fue entonces que marcó el fin de sus días. Jeffrey golpeó a su primera víctima en la cabeza con una mancuerna y enseguida lo estranguló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano
y a la mañana siguiente fue a comprar un cuchillo de caza, con el cual le abrió el vientre y tuvo placeres sobre las vísceras del cuerpo inerte. Continuó desmembrando el cuerpo, metiéndolo en bolsas de basura que cargó hacia su coche. No obstante, de camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla, pero la suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y solo lo multaron por conducir a exceso de velocidad. El monstruo de Milwaukee volvió a casa e introdujo las bolsas en una gran tubería de desagüe en el sótano y desapareció. Dos años después, Jeffrey regresó, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo, esparciendo los restos por la maleza que rodeaba su casa. Tras este primer evento, estuvo dando tumbos a causa de su adicción al alcohol, pero extrañamente se enlistó en el ejército, del cual fue expulsado muy pronto. Y en un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela, convirtiéndose en un hombre de fe, dejando la bebida y aparentemente pareciera que puso fin a sus impulsos placenteros. Hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota, ofreciéndole a Jeffrey favores carnales en el baño. Y ese momento fue decisivo para volver a despertar su apetito voraz. En junio de 1991 fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo de la casa de Jeffrey, consiguiendo parar una patrulla. Los agentes revisaron el apartamento, descubriendo más de 80 Polaroids que mostraban varios cuerpos hechos pedazos, todos en diferentes momentos, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros lleno de ácido que el monstruo utilizaba para deshacer los restos de sus víctimas. Jeffrey Dahmer se declaró culpable alegando locura. Con 15 víctimas fallecidas por su propia mano, fue condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años en prisión. Fue enviado a Columbia, prisión dentro de la cual volvió a la iglesia para expiar sus pecados, donde se autoconvenció de que fue poseído por el diablo. Concedió varias entrevistas a los medios para relatar sus atrocidades y en algunas su padre estaba presente. Finalmente, en noviembre de 1994, encontró su final de forma violenta cuando otro preso lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta terminar con su vida. Para algunos fue la muerte que Jeffrey merecía. Para muchos más consideraron que su fin debió haber sido lento, cumpliendo su sentencia hasta el último de sus días. Realmente solemos ignorar las enfermedades de la mente y no las atendemos, lo cual ocasiona que estos padecimientos se vuelvan crónicos y catastróficos. Esto fue Mentes Perversas, casos de terror que no tienen explicación. Adriana García.